creadores de Mario Kart Live y con una propuesta totalmente diferente aterriza en PC y consolas Knockout City, la última idea alocada del segmento EA Originals que nos ha dado en el pasado cosas como feo la saga Unravel. Que no se engañe su aspecto aniñado, porque en este videojuego tendremos que descargar toda nuestra furia competitiva lanzando pelotas a los jugadores. Dad a me gusta, suscribíos al canal y activad la campanita. Y así no os perderéis los mejores análisis de Nintendo y Switch. Os contamos cómo ha resultado esta arriesgada y divertida apuesta en nuestro análisis de Knockout City. Fortnite sigue siendo el videojuego más popular de los tiempos modernos, junto a Minecraft, eso sí, y puede que una de las claves de su éxito sea el modelo de negocio de juego gratuito, con un pase de batalla para conseguir recompensas estéticas que permiten a Epic Games ser una de las empresas más fructíferas de los últimos tiempos. Esta inteligente estrategia ha pasado a otro tipo de juegos, como Ninjala para Nintendo Switch o el divertido Fall Guys. Electronic Arts y Velan Studios han apostado por un híbrido en el sistema de juego de Knockout City, tratándose de un videojuego totalmente orientado al modo multijugador online, gratuito los primeros días de su lanzamiento en Nintendo Switch o a través del Game Pass de Xbox y el servicio EA Play. Por si os lo preguntáis, no será necesaria una suscripción a Nintendo Switch Online para jugar por internet a Knockout City. Aquí la diferencia respecto a Fortnite será que el pase de batalla de este juego viene incluido en el precio, así que no tendremos que pagar sobrecostes si no queremos adquirir una gran cantidad de elementos cosméticos. Knockout City nos presenta una ciudad en la que los granujas compiten en batallas de balón prisionero, teniendo que golpear con el balón a los contrincantes y así quitarles puntos de vida. Dependiendo del modo, ganará el equipo que consiga ciertos objetivos. Jugando habitualmente a juegos de Nintendo, el concepto nos ha recordado mucho a Splatoon y sus batallas territoriales, con su propia temática y elementos distintivos, como que los personajes pueden enrollarse y hacerse pelotas para ser lanzados por sus compañeros, aunque también por los enemigos. Nos ha parecido una idea muy fresca y original. Básicamente ha sido convertir un juego tradicional como el balón prisionero en un eSports actual con un montón de posibilidades. Podremos personalizar a nuestros personajes con 17 partes a modificar, además de cientos de cosméticos por elegir, que irán en aumento a medida que se actualice el juego. Se nota que acaba de llegar porque tenemos poco contenido en ese sentido, pero como siempre, poco a poco. Tampoco es que Knockout City sea un portento técnico, aunque el juego es exclusivo de consolas actuales y PC. Nintendo Switch se queda como la plataforma menos potente en la que corre el juego de forma nativa, y Velan Studios tiene ya algo de experiencia programando en la consola. Quizá por eso saben lo que hay, y han optado por algo que pocas desarrolladoras tienen en cuenta: la opinión y preferencias del jugador. En Nintendo Switch el juego tiene dos modos de funcionamiento a elegir desde el menú de configuración. En el modo rendimiento conseguiremos que el juego corra de forma fluida a 60 imágenes por segundo, con una reducción en la calidad visual bastante notoria, además de una reducción en la resolución que, al menos en televisor, hace que veamos todo bastante borroso. El modo calidad deja el frame rate a un objetivo de 30 imágenes por segundo, aunque dependiendo de la acción en pantalla puede variar levemente. No es del todo constante, pero al menos hace que el juego luzca muchísimo mejor que en modo rendimiento, sin quedar borroso y con mejor calidad en las texturas y efectos. Si tenemos que elegir, nos quedamos con este modo, ya que tampoco afecta tanto a la forma de jugar el aumento del número de imágenes por segundo. Según la propia desarrolladora, el modo calidad pone de objetivo una resolución de 1080p y 720p en televisor y portátil respectivamente, mientras que en el modo rendimiento la resolución baja a 810p y 540p. Creemos que estos datos son orientativos y están un poco inflados, y en la práctica son algo menores. Ahí la razón por la que el rendimiento se ve más borroso de lo que debería. Técnicamente nos ha sorprendido el juego en modo calidad, con geniales efectos de iluminación y más detalle en las sombras. En general podemos decir que el equipo de Velan Studios ha hecho un gran trabajo con Nintendo Switch, mejorable especialmente en el modo rendimiento, pero que deja una versión de Knockout City completamente funcional y válida respecto al resto de versiones. Los que jugáis a Fortnite seguro
Seguro que son familiares algunos de los menús de Knockout City, especialmente el de subidas de rango, porque al final la inspiración en este juego de Epic Games es más que evidente. El diseño artístico de los personajes es una mezcla entre el realismo y la animación de Disney, con rasgos muy duros en las caras de los personajes y una personalización total que mantiene un estilo desenfadado y actual. La música quizá es la parte más floja que hemos visto en Knockout City, y es una pena porque en las batallas nos gustaría escuchar algunas canciones con un poco más de fuerza y de garra. Os confirmamos que el juego está traducido completamente al español, tanto en textos como en voces. Dicen que las grandes ideas nacen de cosas pequeñas y cotidianas, y Knockout City lo hace del juego del balón prisionero, transformado ahora en un deporte digital en el que se enfrentan dos equipos de 3 granujas cada uno, y en el que tendrán que reventarse a balonazos. Dependiendo del modo de juego, el objetivo será distinto, pero en su totalidad tendremos que agarrar un balón de uno de los puntos de spawn y dar con él a nuestros contrincantes, pillándoles desprevenidos y evitando que lo agarren al lanzárselo. Jugablemente se traduce en un juego de disparos en el que podremos parar los proyectiles de nuestros contrincantes y después usarlos contra ellos. Nos moveremos con las palancas del mando y dispararemos con el gatillo derecho. Si nos lanzan un balón, podremos usar el gatillo izquierdo para bloquearlo, aunque tendremos que afinar el periodo de tiempo en el que activamos este escudo. La gracia del juego no está simplemente en coger balones y tirarlos a los contrincantes. También hay que trazar estrategias en equipo y alcanzar a los contrincantes de diferentes maneras. Podremos incluso ayudarnos de nuestros compañeros y utilizarlos como balones, transformándose en algo así como la morfosfera de Samus Aran en la saga Metroid. Para dar un toque más complejo a la situación, tendremos distintos tipos de pelotas. Unas pueden encerrar al contrincante en una jaula, otras se pueden lanzar varias veces seguidas, y otras causan una explosión. Actualmente el juego cuenta con 7 tipos de pelotas diferentes, cada una con su propio efecto y particularidades, y los desarrolladores han confirmado que próximamente incluirán otras nuevas. En el modo KO podremos luchar contra otro equipo y ganará el que llegue a un número de eliminaciones concreto. El modo atrapadiamantes es similar, pero dará la oportunidad de que los compañeros de equipo puedan recoger los puntos que suelta un compañero al quedar eliminado. También tenemos un modo 1 contra 1 para los que quieran batirse en duelos particulares. Todos estos modos pueden ser jugados en cualquiera de los 6 escenarios que hay disponibles en el lanzamiento. Pero como ocurría con las pelotas, esto es un contenido que se extenderá próximamente. El diseño de los niveles nos ha parecido muy funcional y dinámico, aunque algo confuso, y no vendría mal una especie de mapa o puntos de marcado para situar un poco al jugador cuando no conoce el lugar o simplemente quiera orientarse. Knockout City cuenta con misiones diarias, semanales y de temporada, que se irán renovando periódicamente y nos permitirá conseguir puntos de experiencia y así subir de rango, para desbloquear nuevos accesorios cosméticos. Esto fomenta que juguemos durante largos periodos de tiempo, y puesto que las actualizaciones serán muy recurrentes, nos parece una buena idea para mantenerlo fresco. El negocio es el negocio y Knockout City no se escapa de tener micropagos, aunque en ningún caso servirán para mejorar las probabilidades de ganar en las batallas, y su beneficio será únicamente estético. Es de los pocos títulos de Nintendo Switch en ofrecer un chat de voz integrado en el propio juego, así que podremos hablar con los compañeros de equipo o de grupo sin necesidad de usar aplicaciones externas, como Discord o Nintendo Switch Online. Ya os hemos dicho que trazar estrategias en equipo es muy importante en Knockout City, así que aplaudimos esta característica que Nintendo se resiste a meter en sus propios juegos. Nos hemos llevado un pequeño chasco al descubrir que no se ha dado la opción del control por movimiento en Nintendo Switch, algo que prácticamente dábamos por hecho y que funciona genial en juegos como Doom, Ninjala o Splatoon 2. El modo de control y apuntado será únicamente mediante las palancas. Podremos crear una cuadrilla de hasta 32 jugadores para tener siempre un grupo fijo de compañeros. Esto hará que se pueda acceder a unas misiones especiales para cuadrillas, separadas de las principales diarias o semanales. Así, colaborando los jugadores será más fácil subir de rango. El juego está pensado para convertirse en todo un eSport, así que esperamos que se dé un buen uso al modo competitivo de liga, solo disponible a partir de ciertos niveles. Como extra, comentar que existe juego cruzado entre plataformas, además de guardado cruzado, así que podremos continuar nuestra partida en cualquier dispositivo de juego.
Knockout City es como esa persona que te gusta pero es demasiado inmadura, que hace que te encariñes rápido, pero una vez acomodas tus pensamientos ves que le falta tiempo para dar lo mejor de sí. Esta primera versión del juego nos ha parecido buena, especialmente por la idea de diversión desenfadada y original que transmite, envuelta en una atmósfera desafiante y competitiva. Echamos de menos algunas características puntuales en la versión de Nintendo Switch, como el control por movimiento en el apuntado, o una mayor calidad gráfica en el modo rendimiento, que si bien cumple su cometido, deja un apartado visual demasiado pobre. En general y en modo calidad, Knockout City para Nintendo Switch es una genial versión de un juego competitivo, diferente, innovador, original y divertido, que puede gustar a todo tipo de jugadores y que estamos seguros que dará decenas de horas de diversión a muchos de ellos. Knockout City le echa pelotas con su prometedora apuesta y se coloca en el puesto 40 de la lista. La tenéis al completo y cómo obtener el juego gratis en nuestra página web. Suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos nada sobre Nintendo y Switch. Y por aquí os dejamos los últimos vídeos del canal. Un saludo y hasta otra.